Bueno, este tema, ya les comentaba de que es importante conocerlo, porque por la experiencia profesional que he tenido, ya era muy difícil encontrar auditores que manejen todos estos tipos de auditoría, ¿no? Porque la mayoría se iba especializando en algo. La mayoría que hicieron 9 meses de cursos en la ciudad de La Paz para lograr el ítem de la Contraloría, se formaron en auditoría financiera. La Contraloría ha tenido etapas, ¿no?, dentro de lo que ha sido su formación, y recién hace 2 años que ha empezado a fortalecer la auditoría operativa. Auditoría especial, la Contraloría ha tenido bastantes conflictos, ¿no?, porque este tema de auditoría ya es un tema legal, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema? Es que la visión de la mayoría de los auditores está plasmada en la revisión de estados financieros. Por lo tanto, su fortaleza es la auditoría financiera. Pero ¿qué pasa? Esta auditoría es una auditoría ya estandarizada. Es una auditoría, si quieren, para el tema tributario, un poco una auditoría recurrente, ¿no? Pero auditorías como tal, por ejemplo, si hacemos una auditoría constantemente, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿ya? Les daba el ejemplo de una auditoría forense en Sopraco, con 20 y tantos años de auditoría, el mismo auditor externo, el mismo dictamen, solo ha cambiado la fecha. Solo ha cambiado la fecha y es el mismo dictamen, exactamente el mismo. Entonces, como es sector privado, no hay quien revise, quien controle. Entonces, aquí ha habido como una especie de colusión entre los dueños de la empresa y su auditor externo, que era lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ya queremos cambiar un poquito? En auditoría operativa ya es diferente, ya es otra visión, otro formato, ya no hay números, ya no hay estados financieros acá, ya no hay asientos contables, ¿no? Ni qué decir la especial, ya es totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasaba? En la Contraloría, cuando iba una comisión a hacer auditoría, por decir recurrente, auditoría financiera de la alcaldía, el equipo de auditores llevaba todos los papeles de trabajo de la anterior auditoría y lo que hacía era copiar lo mismo, los mismos programas, los mismos procedimientos, y en la práctica salía lo mismo, ¿no? Pero muy diferente en las otras auditorías, ¿ya? Entonces, esto es para mostrarles cuál es el efecto de conocer las otras auditorías. Ahora, ¿qué pasa si hablamos con las fechas de cobro? La auditoría financiera es una auditoría estándar. Dependiendo del tipo de sector económico, si es la industria, lo vamos a hacer al 31 de marzo. Si es agropecuario, al 30 de junio. Si es minera, al 30 de septiembre. Y si es servicios, financiera y comercio, 31 de diciembre. ¿Dónde está esto? Desde el 21060, que es la ley que ha marcado una diferencia en Bolivia. Es el año 1985, y el otro cambio que se da en Bolivia es el año 2009, prácticamente, con la nueva constitución. Pero esto se mantiene desde esa fecha, ¿ya? Entonces, las auditorías son, hemos visto en un punto anterior, que es toda una gestión completa. Ya se llama gestión fiscal. La operativa se hace a cualquier fecha, ¿ya? Pero de una actividad con pasados de 100. Hemos dicho que las auditorías operativas, que son en realidad las auditorías de gestión, se hacen de hechos, de situaciones, de acciones, de actividades, de cualquier elemento que pueda medirse o tener un procedimiento. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, un procedimiento el tema de toma de materias en la Facultad de Economía, todo el mundo se queja, pero posiblemente cuando hagamos una auditoría a la eficacia, a ver por qué no funciona bien eso, vamos a hacer la revisión de qué, del pasado reciente, es decir, de esta actividad de inscripción que está bien.
Ya no nos vamos a ir a las inscripciones del año 2021, 2020, no, sino la última, es el pasado reciente, porque se supone que esos procedimientos están vigentes y vamos a revisar procedimientos vigentes. La auditoría especial se hace a cualquier fecha de corte. Inclusive podemos hacerla a futuro. Muchos dicen como a futuro. A ver, producto de una auditoría financiera, estábamos revisando los almacenes de una entidad pública. Y cuando entramos a hacer un inventario, encontramos que de 10 productos, 6 no había. Entonces, inmediatamente llamamos a la fiscalía, nos asigna un fiscal, presentamos el almacén y decimos, vamos a volver en 2 semanas con los mismos fiscales. Hacer la intervención. ¿Han escuchado alguna vez ese tema de la participación de la fiscalía? Y organizamos la auditoría con fecha 2 semanas posteriores. También podemos hacer esta auditoría, no es como la financiera, tenemos que ponerla del 1 de enero al 31 de diciembre. La operativa ponemos algo. ¿A qué fecha? La especial colocamos del algo, por decir, del 5 de enero al 10 de marzo. Entonces, ¿qué pasa con estas auditorías con fechas definidas? Es que no se pueden cambiar. La auditoría especial hemos dicho que es ver cumplimiento de normas, disposiciones legales y contratos. Entonces, todo lo que hace la Impuestos Nacionales a través de fiscalización son auditorías especiales, porque estamos viendo cumplimiento de disposiciones legales, normas o contratos. Entonces, en el caso de impuestos, por ejemplo, llega una orden de fiscalización al contribuyente Juan Pérez, periodos febrero a abril 2020. Impuesto IVA. Entonces, el fiscalizador que va a hacer una fiscalización y cambia esos periodos o cambia el impuesto, ¿ya? Ese contribuyente puede impugnar y puede irse a la justicia e impuestos pierde. ¿Ya? Porque ese tema va a entrar, puede entrar a la justicia. Lo mismo ocurre con los informes de auditoría. Si yo le pongo del 5 de febrero al 20 de febrero, no puedo revisar actividades después del 20 de febrero ni antes del 5 de febrero. Si lo hago, cometo una imprudencia y esto es sometido, digamos, a un proceso de impugnación por vulnerar derechos de las personas. ¿Ya? También lo más cómodo en una auditoría especial es poner la auditoría especial, digamos, de compras, productos para la pandemia. ¿Ya? Le ponemos fecha, 28 de febrero. Pues podemos revisar todo el pasado porque le hemos puesto al 28 de febrero. ¿Ya? Entonces, los cortes son importantes cuando la auditoría va a tener un proceso legal. Pero, ¿qué pasa con la auditoría forense? La auditoría forense tenemos que hacer necesariamente por el periodo en que se incurrió el delito. ¿Eh? Entonces, esto demora muchas veces. Pero, ¿qué sucede? ¿Ya? Ahorita, en este momento, por ejemplo, en Santa Cruz hay un proceso que se ha iniciado, ¿ya? De una denuncia que vino hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio hubo una denuncia respecto en Cotas. Cotas es una cooperativa similar a la de Comteco, pero en Santa Cruz. ¿Ya? Santa Cruz tiene una economía más grande que de Cochabamba, por lo tanto ya se imaginan cómo es Cotas. Entonces, en Cotas ha habido una estafa de parte de sus ejecutivos que tenían un plan de venta de productos del hogar, como televisores, como computadoras, a sus socios. Pero los productos que compraban de un distribuidor era pagado en efectivo por cuotas y estos tenían que vender a sus socios en cuotas y además incrementando algo de precio. Pero resulta que los ejecutivos lo que hacían era recibir los productos y los iban a revender al mercado negro. Entonces, cuando hubo la denuncia, se hablaba de $2 millones de daño económico a cuotas. Se contrata una auditoría de este tipo, forense, ¿ya? A nivel de una instancia fiscal, y el auditor forense dice, no, son $14 millones. Y esto ha empezado a cometerse desde el año, por decir, 2013. Entonces, ya tiene que llegar al inicio de cuando empezó a cometerse el delito. Cuando han empezado estas estafas. Y a partir de ese momento,
ya es de que se inicia este proceso y tiene que llegar y terminar hasta el momento donde deja de hacerse esta actividad. Cuando deja de hacerse esta actividad es lo que se denomina la consumación del delito. ¿Ya? Entonces la forense es completa, desde un principio hasta un fin. Y esto es en todos los casos. Por ejemplo, lo que yo les doy el ejemplo es en temas económicos, pero si hablamos de un tema ordinario, digamos, o no tan ordinario, un tema de feminicidio, que es un delito especial, ya como el último que se ha dado en la ciudad de La Paz. Se ha encontrado a la persona, la víctima, han ido un montón de forenses, han ido un montón de expertos a hacer levantamiento legal del cadáver, han ido médicos forenses que han hecho el traslado del cadáver al IDIF de La Paz, le han hecho la autopsia y han determinado que ha muerto por estrangulamiento. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal ya, digo, el médico forense ya le está dando la pauta al fiscal, el motivo de la muerte, es decir, las causas, ¿no? Entonces, el fiscal lo que tiene que instruir a la policía es que se investigue el tema de los móviles. Porque ya si bien hay un autor confeso, pero puede haber coautores, puede haber encubridores, puede haber cómplices, puede haber una serie de actividades. Inclusive puede haber complicidad sin formar parte de la actividad principal, como es el caso de que encuentran el vehículo con la imagen de la chica, hacen los peritajes del sorteo de llamadas por radiobases, o sea, porque cuando uno pulsa el teléfono, si es de Entel, por ejemplo, Entel tiene radiobases, sus antenas, donde se activan por cada llamada. Entonces sabían dónde estaban hechas las llamadas, ¿no? Pero lo que sucede en estos elementos hay que buscar desde el inicio, desde cuándo se ha previsto hacer esta acción. Que no se olviden que hay temas, por ejemplo, asesinatos, cuando se hace con premeditación, pensado, ¿no? con alevosía, y eso es pena máxima, 30 años. Entonces, todos esos elementos de ver del delito en su conjunto se llama la forense. Y nosotros lo vinculamos a un tema económico. En cambio, el peritaje es definido por un juez o fiscal, la fecha de corte, ¿no? Que muchas veces no tiene fecha de corte, porque puede ser que, a ver, normalmente doy un caso típico que ha ocurrido hace algunos años en Cochabamba, de un tema de peritaje. Resulta que una señora va y compra un vehículo a la playa, que es la avenida Beijing, y compra exactamente, no recuerdo, si era 10,000 o 12,000 dólares. Y la señora que va a comprar lo paga en efectivo, ¿ya? Y para ello la señora se lleva fotocopia de los cheques, luego de los billetes, para no estar anotando las series. Pues llegan al lugar, se hace el pago, le da una copia de los billetes y van tiqueando las series. La señora que recibe el dinero, a los 2 días va a una cooperativa a depositar. Y el cajero de la cooperativa agarra 4 billetes de 100 dólares y pone la perforada, ¿no? Y dice, estos billetes son falsos. Y la señora se enoja y dice, ¿por qué has perforado mis billetes? Dice, mire, aquí el anuncio que todo billete falso será perforado y será denunciado ante la instancia que corresponda. Y le dicen, no, más bien no estoy denunciando, y se lo devuelve los 4 billetes. Esta señora va y le inicia una acción penal por estafa a la otra. Dice, me has dado billetes falsos. Y aquí están tus billetes. Y la otra le dice, yo te cambiaría, pero mis billetes los has arruinado, los has perforado. Entonces el fiscal, antes de iniciar la acción judicial como tal, tiene un periodo de investigación. Pues el fiscal dice, señores, pónganse de acuerdo, porque yo soy abogado, no sé si el billete sirve o no sirve, ¿ya? Yo les doy un punto de pericia, es decir, a prueba de que se contraten peritos por ambas partes. Ahora, una de las partes consigue una persona que tiene una antigüedad de más de 30 años como encargado de bóveda en el Banco Central, que todos estos últimos años ha estado contando dólares.
Y la otra se consigue un profesional, como tienen más o menos los bancos ahora, que contratan cajeros con título profesional y con maestrías y con diplomados. Se contrata una así. El de la señora que compró, ¿no? Se contrató a ese cajero del banco privado y le dice que el billete no circula en Bolivia. Y el del Banco Central dice, bueno, pues en Bolivia no hay normas para la circulación del dólar, todo está en la libre oferta y demanda de la calle. Y este billete en otras partes del mundo circula. Circula en el Perú, circula en Colombia, circula en Panamá, aún perforado. Ni qué decir en Estados Unidos. Y el fiscal, antes de iniciar la acción penal, le dice, ¿tú nos harías el favor de cambiar estos billetes? Y el cajero del Banco Central dice, yo hago las remesas a Estados Unidos cada 2 semanas, cada 3 semanas. Y ahí puedo enviar los billetes. Y si no devuelven, los reemplazo por otros billetes. ¿Y acuerdan eso? Y el señor lo envía los billetes a Estados Unidos y no pasa nada. ¿Ya? Entonces, esa es la labor del peritaje. Entonces, ahí no hay una fecha de corte, no hay normas que el fiscal le diga a los peritos, van a hacer de esta manera, me van a entregar. Simplemente aquí son dos dictámenes, uno que dice que el billete sirve y otro que no. ¿Ya? Entonces, ese es el tema pericial y eso está en todos los juicios, tanto civil como penal. Ni qué decir en el penal. ¿Ya? Si nos damos el ejemplo de esas actuaciones que estamos viendo en la prensa, ahí va a haber un montón de peritos delitivos. ¿Ya? Va a haber peritos para ver el tema de si la ropa que han encontrado corresponde, van a hacer análisis textil, van a hacer revisión de ADN, van a hacer revisión de todo tipo. Esas labores son periciales. ¿Ya? Entonces, eso está metido en todo. Ahora bien, cuando hacemos estos trabajos, necesitamos fundamentar el respaldo en base a qué norma hemos hecho. ¿Ya? Entonces, en Bolivia, ¿con qué medimos? Entonces, en Bolivia, la financiera medimos con principios de contabilidad generalmente aceptados. Hemos visto eso en la opinión del auditor, cuando dice, señores, quieren esto al público en general, los estados financieros que yo he revisado presentan razonablemente la situación financiera, económica, flujo de efectivo, etcétera, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ya? Eso es lo que dicen los principios. Y si fuera en el sector público, diría lo mismo, pero en vez de principios de contabilidad generalmente aceptados, diría principios de contabilidad integral. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la operativa? En la operativa, ¿cómo medimos si estamos haciendo bien una auditoría? Medimos en base a principios de administración y en el sector privado, es a criterio del auditor, porque en Bolivia no hay normas para hacer auditoría operativa. Pero en el sector público sí hay, son las NAC, normas de auditoría gubernamental. Ahora, lo que se utiliza bastante es un concepto que se llama la sana práctica. ¿Ya? Por ejemplo, no está establecido este procedimiento, pero la sana práctica nos dice que deberías hacerlo de esta manera. En otras palabras, en la operativa ya les dije, muchas veces no hay criterio. En el ejemplo que les daba de la toma de materias en el semestre, no hay nada escrito, o no hay un reglamento, no hay un procedimiento escrito que valide, que diga yo voy a hacer la auditoría operativa en base a ese reglamento. Como no hay reglamento, no hay criterio. Entonces, en una auditoría financiera no podríamos observar porque no hay criterio, pero en la operativa sí, porque es sana práctica. Háganlo de esta manera, es mi recomendación. ¿Ya? ¿Y qué pasa en la especial? En la especial medimos en base a qué? A disposiciones legales, normas administrativas y contratos. Ahora, ¿qué es una norma administrativa? Es un tema de la normativa interna que existe, ¿ya? Los manuales, los reglamentos, porque eso puede servir para hacer una acción, ya sea civil, penal, administrativa. La forense. La forense no sale una auditoría si no tiene tipificación como delitos de corrupción o delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Eso en Bolivia. En otras partes del mundo será diferente.
Pero es como en Bolivia, esos casos de esas dos personas, ¿ya? Mientras no existe un certificado del médico forense, en este caso era de autopsia, esas personas no pueden ser declaradas legalmente muertas, ¿ya? Sino inclusive en un tema, digamos, no de un hecho de sangre, de una muerte natural, que no haya muerto una persona en un centro hospitalario, tienen que hacer la autopsia. Y la validación para que salga el certificado médico forense y con ese certificado médico forense se tramite el certificado de defunción, tiene que pasar un tiempo, ¿ya? Para fines civiles, el certificado de defunción va a llegar después de algún tiempo y sí, con ese documento se puede hacer trámites de herencia, trámites de todo, legales, civiles. Pero el trámite legal penal tiene que emitirse por un médico forense. Lo mismo ocurre con un auditor forense. El auditor forense tiene que decir algo, el motivo del delito. Si no tiene el delito, no sale informe, porque no tiene sentido. El informe que se está haciendo es para un proceso penal. Es igual que una persona, ya ahora que está de moda el tema de la violencia intrafamiliar, para demostrar que ha habido violencia, tiene que ir donde un médico forense, al IDIF. Y este médico forense le va a dar un certificado. Y es con ese certificado es con lo que se inicia la acción penal. ¿Ya? Lo mismo es en tema de una auditoría. Vamos a iniciar la acción penal, pero con un informe de auditoría. Pero ¿qué pasa si el informe de auditoría no tiene delitos, no menciona nada? Entonces no se puede iniciar la acción. Por eso el informe de auditoría forense tiene que necesariamente tipificar un delito de corrupción. ¿Qué significa tipificar? ¿No? Por ejemplo, homicidios tenemos de toda naturaleza. ¿Ya? Por decir, ha habido un accidente de tránsito, hay homicidio en un accidente de tránsito. Una persona mata a otra porque estaba enojado, porque estaba con rabia, porque estaba violento, es homicidio por emoción violenta. Cada delito tiene una pena diferente. Una persona que mata a otra y que lo ha planeado, lo ha planificado, lo ha hecho con saña, eso se llama asesinato. 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, sin derecho a perdón. Una persona que mata a otra sin querer se llama homicidio culposo, son 4 años de cárcel. ¿Ya? Entonces, tipificar significa encontrar el delito de corrupción. La corrupción es un grupo de delitos. ¿Ya? Entonces, hay que encontrar un delito para tipificar, es decir, esto es lo que se ha cometido. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el peritaje? El peritaje podemos medir en función a qué, a lo que decide el juez o el fiscal. Puede ser un proceso netamente, si quieren, de un conflicto interno entre dos personas, pero por el medio hay un delito que se llama estafa. Me debías pagar y me has pagado menos, o me has dado un billete falso, es estafa. Ahora, no podemos decir billete falso en Bolivia en un proceso, porque ese billete no tiene normas en Bolivia. Ese billete es americano. Entonces, mucho depende de dónde se origina. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos de objeto, es decir, ¿qué estamos auditando? ¿Ya? ¿Cuál es el motivo de la auditoría? En la financiera, el motivo de la auditoría son los estados financieros, normalmente en su conjunto. ¿Ya? En el sector privado son 5. El balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en la ejecución del patrimonio y las notas a los estados. En el sector público hay que sumar 2 más. ¿Ya? Lo que es el estado de ejecución presupuestaria de gasto y el estado de ejecución presupuestaria de recursos, que se llama ingresos. Y también la cuenta ahorro e inversión financiera. Son 7 estados. ¿Ya? Entonces, también podemos hacer auditoría a un estado financiero específico. Puede ser solo un balance general, solo un estado de resultados efectivo, o también hacer una auditoría a un rubro específico. Puede hacer auditoría del exigible, de activos fijos, etc. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ustedes están haciendo
ya seguramente muchos han hecho gabinete, o han hecho Audi 1, Audi 2, ¿ya? Y donde ven este concepto, ¿ya? ¿Cuáles son, si quieren, los objetivos de un programa de auditoría? De propiedad, existencia, integridad, evaluación, exposición. Normalmente en los libros aparecen esto como afirmaciones de la gerencia. ¿Qué significa la afirmación de la gerencia? Que en un balance, por decir, se habla del activo fijo y se menciona que hay 1.000.000. Entonces el auditor, para decir si ese monto de 1.000.000 está razonablemente expuesto, tiene que hacer alguna actividad. Puede ser que haya hecho una inspección física. Entonces, han seleccionado primero, por decir, un grupo de unos 20 o 30 ítems. Entonces, ¿qué va a hacer de esos 30 ítems del activo fijo? Ver propiedad, es decir, que tenga factura, que tenga un documento que acredite que es de la empresa. 2, existencia. Como va a ser una inspección física, tiene que ver que esos 20 productos existan. Integridad es que estén los 20. Evaluación es que se esté registrado adecuadamente a ese valor, es decir, que si es activo fijo y nos ha tocado ver maquinaria, que se esté evaluando a su valor de compra más su actualización menos la depreciación. Y exposición, que se contabilice como maquinaria. Entonces, estos elementos que son los objetivos de la auditoría para ver las afirmaciones de la gerencia, constituyen, en otras palabras, un símil a los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si cuando hago esta indagación, esta investigación, está mencionado que hay 20 ítems? Ya le pondremos 20 computadores, estamos viendo computadores. Y no existen más que 10. Entonces, ¿qué está viendo aquí? Un desvío al objetivo, por lo tanto, un desvío a los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué pasa si no hay los papeles de propiedad? Porque pueden meterme ahí equipos y ponerle un código y decir, ¿dónde está tu papel? Entonces, si no está a nombre de la empresa, no es de su propiedad. Por lo tanto, que hay un desvío a principios de contabilidad. Puede ser motivo de observación en el dictamen. ¿Ya? Lo mismo ocurre, a ver, por decir, estoy viendo un pequeño negocio y dice, tengo vehículo. O sea, ¿qué implica el decir tengo vehículo? Que las compras de gasolina las va a hacer a nombre de la empresa, a los de la empresa, y le va a servir de crédito fiscal. Pero el momento que hago la auditoría, diga, muéstrame los papeles. Y resulta que los papeles están a nombre de otra persona, digo, no es de tu propiedad. Esas facturas que están de compras de gasolina no deberían beneficiarse con crédito fiscal, que no es de la empresa. Entonces, tienen muchas connotaciones estos principios de contabilidad. Ahora, ¿qué pasa en una operativa? En una operativa, el objeto, es decir, ¿qué vamos a auditar? Podemos auditar un hecho, una acción, una actividad, un programa, un procedimiento, un sistema administrativo, cualquier cosa donde haya procesos de por medio. Eso es sujeto de una auditoría. Y en Bolivia, esto es para Bolivia, ya por las normas de auditoría gubernamental, ¿cuál es el objetivo? Ver eficacia. ¿Qué significa la eficacia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde está dispuesto? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué hacer? Es una meta, está en el POA. En el POA está definido qué vamos a hacer. En el POA está definido en un presupuesto qué vamos a gastar, cómo vamos a gastar. Y medimos eficacia analizando el cumplimiento de esa meta. En otras palabras, eficacia es hacer las cosas correctas. Me han dicho que compre 10 vehículos, he comprado los 10. Me han dicho que gaste 100, he gastado los 100. Pero, ¿qué significa la eficiencia? ¿Cómo hacer las cosas? Es mejorar. En otras palabras, significa hacer bien las cosas. Es decir, gastar con menos tiempo, menos proceso, hacer mayores actividades. Y la economía es minimizar los costos sin poner en riesgo la calidad de las cosas. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la efectividad? La efectividad es hacer bien las cosas de manera correcta con costos razonables. Entonces, la auditoría operativa
Ese es el objetivo, mostrar eficacia, eficiencia, economía, efectividad. Y esto está inmerso en todo, o sea, cuando se va a hacer, por ejemplo, en la facultad, el año 2012 hemos hecho un proceso de acreditación de la casera. Entonces, para acreditar la casera, hemos tenido que conocer la casera. Para conocer la casera, hemos tenido que hacer ese análisis de eficacia, eficiencia, economía, etc. Entonces, para fundamentar que estábamos manejando bien las cosas, hemos demostrado que nosotros somos más eficaces. ¿Cómo medíamos la eficacia? Que se inscribían 100 alumnos y terminaban 90. No importa aplazados, no importa abandono, o sea, no, aplazados o aprobados. Hemos medido que ingresaban 100 y cuántos se titulaban. No, la eficacia, o sea, cumplir la meta. La eficiencia, ¿cómo hemos demostrado que hacíamos mejor las cosas? En contaduría teníamos menos docentes que economía, ¿ya? Y el rendimiento era mejor en economía, en contaduría. Para ver el tema de economía, agarramos y comparamos los gastos. La facultad tiene un presupuesto y veíamos que cada alumno en economía aproximadamente le costaba 23.000 bolivianos. Su vida profesional, desde que se inscribía hasta salir. En administración resultaba que costaba 3.500. Y en contaduría, menos de 1.000 bolivianos. Nosotros éramos más económicos, porque en contaduría los cursos son de más de 100 alumnos. En economía los cursos son de 7 alumnos, 6 alumnos. Y para el colmo van 2, 5 abandonan. O sea, eso teníamos que medir. ¿Ya? Demostrar que somos más económicos, más eficientes y somos más eficaces. En otras palabras, dentro de la comparación interna de la facultad, ¿ya? La carrera de contaduría era más efectiva. O sea, estamos midiéndonos adentro, ¿ya? En estos elementos. ¿Eso de dónde sale? De procesos de evaluación. Ahora, la auditoría especial. La auditoría especial tiene ¿cuál es el objeto? Ver algo que esté diseñado en alguna norma, alguna disposición legal o en algún contrato. Porque eso vamos a revisar. Por ejemplo, este ejemplo nos va a servir de base para muchos puntos. De una auditoría hecha en la universidad donde se observa el pago de salarios en exceso a lo que dispone la ley. Pues salió una ley en el año 2007 donde ningún servidor público puede ganar más que el presidente. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el objeto de la auditoría? La ley financiera, artículo 15. Ese es el objeto, solo un artículo. ¿Cuál es el objetivo? Ver si se ha cumplido o se ha incumplido. O sea, nada más. ¿Se cumple o no se cumple? Ese es el objetivo de la auditoría. En cambio, la auditoría forense, su objeto es buscar delito. Esa es la parte complicada. Buscar delito, pero de corrupción. ¿Ya? O también de legitimación de ganancias ilícitas. Eso en Bolivia. ¿Por qué? Porque estamos vinculados a un tema de lavado de dinero o delito financiero. ¿Ya? Y el peritaje, el objeto y el objetivo, depende de la decisión del juez. Lo que diga el juez que se va a revisar, lo que diga el juez cuál es su objetivo, eso es lo que se va a trabajar. Ahora, ¿qué pasa en el tema de cómo hacemos esta auditoría? La financiera tenemos normativa de todo tipo, solo que en Bolivia estamos atrasados. ¿Ya? En financieras para el sector privado tenemos las NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas. Pero en sectores tiene que desarrollarse más y no está sujeto a los cambios que se hacen en Bolivia en la normativa, por ejemplo, es el bancario. Pues hemos visto en el dictamen del Banco Unión que se dice ahí, ¿no?, que el trabajo se realizó en base a normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas emitidas por la ASFI, por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Y en el sector privado, en el sector público, se hace en base a las NAC, normas de auditoría gubernamental. Ahora,
hay muchos aspectos que es difícil encontrarlas en la normatividad interna y nos tenemos que basar, por ejemplo, en las normas de los americanos, que es las normas del Colegio de Estados Unidos de Auditores o Contadores Públicos Autorizados, que son las SAS, son declaraciones de auditoría. Y también las mías, eso para la parte privada, ¿no? Pero ¿qué pasa con las operativas? Para las operativas en el sector privado no hay normas. Todas las normas que emitió el Colegio de Auditores para Bolivia son para financiera. Para operativas y en la práctica, auditoría operativa o auditoría de gestión en el sector privado muy rara vez se ve. No hay, ¿ya? Esas auditorías donde más se puede aplicar es en el sector público, en las auditorías que se hace a la eficacia. Hemos dicho que es la eficacia, ver las metas. Es en la eficacia del uso de recursos del IDH. Es decir, si nos hemos propuesto gastar el IDH en algunos elementos, ahí se ve la auditoría operativa. Normalmente a fin de año se hace un análisis, ¿no? Y los municipios van sacando, dice la alcaldía de Cochabamba ejecutó su presupuesto a un tanto por ciento, la gobernación, Quillacollo, Pinata, todo el mundo. Entonces, la parte pública sí está reglamentada por las SNAC. En cambio, el sector privado no hay normas, se recurre a criterio del auditor. El auditor dice, mi criterio debería ser así. O también se puede recurrir a normas de la GAO. La GAO es una especie de contraloría, pero para el sector de auditores. Y las NEPAI son normas para el ejercicio de profesionales en auditoría interna. Son normas americanas, ¿ya? Y sus declaraciones, que son las CIAs, ¿ya? Como las declaraciones de las SAS o las NIAs en auditoría operativa, se llaman CIAs. Pero en Bolivia, para el sector privado, no hay normas. Pero tampoco hay mucho trabajo en el sector privado. En cambio, en especial, ¿ya? En el sector privado se recurre a juicio del auditor, tampoco hay normas para el sector privado. Y en el público sí están las normas de auditoría gubernamental. Pero ¿qué pasa en el sector privado? Hablaremos de un auditor de un banco. Por ejemplo, el Banco Nacional tiene un equipo de auditoría interna, de auditoría del banco, compuesto por unos 20 auditores. 2 de ellos son forenses, para investigar delitos financieros que son bastante complejos, ¿ya? Sobre todo los ciberataques, todo eso, ¿ya? Pero también tiene el auditor, la auditoría, que lo único que hace en todo el año es auditoría especial. Solo que no tiene una norma como se tiene para el sector público, que son las normas de auditoría gubernamental. Por lo tanto, estos informes, al no tener una norma que regule esta auditoría, ¿ya? Esos trabajos no sirven de prueba preconstituida. A ver, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el Banco Unión, que ha habido una estafa de un funcionario que está en la cárcel, que se llevó $5.600.000? El auditor interno ha hecho un trabajo de auditoría especial, demostrando todo lo que había hecho esto. Pero ese trabajo está fundamentado en normas internas, ya que ha habido incumplimiento a tal reglamento, que ha habido incumplimiento a tal disposición, a tal elemento, a tal... Pero son normas internas. Con normas internas no se puede ir a la vía ordinaria, hacer un proceso afuera. En cambio, si se hace una auditoría con normas del sector público, que son las NAC, esas normas sí son de uso obligatorio. Por lo tanto, el informe que salga en el sector público va a servir de prueba preconstituida. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, para hacer una auditoría forense, esto ya no es técnico, esto ya es legal. Entonces, la auditoría se tiene que hacer, para empezar, con criterio del auditor, pero cumpliendo lo que establece las normas de obtención de prueba de manera legítima. Lo que dice la Constitución, que es el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal o la Ley Marcelo de Santa Cruz. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Ya? Normalmente escuchamos en la prensa quejas del expresidente donde dice se va a quejar a la CIDH,
se va a quejar a las Naciones Unidas, se va a quejar a toda por vulnerar sus derechos en un proceso de investigación penal. Y ante esto sale el ministro de Justicia, el procurador, diputados o senadores del oficialismo, todo el mundo a decir, no señores, estás respetando sus derechos constitucionales en materia penal. Entonces sale también el tema de régimen penitenciario, que todo lo que se está haciendo se está cumpliendo. Entonces, en materia económica existe eso también, ¿ya? Existen algunos impedimentos. Por ejemplo, el derecho bancario, el derecho secreto bancario, el derecho a tributar, el secreto tributario. Hay muchos elementos que no se pueden utilizar acá, ¿ya? Pero más se hace en cumplimiento de temas legales. El peritaje depende del objeto y tipo de peritaje. Ahora, en materia del IDIF, yo trabajé un año en el tema del Plan Integral Anticorrupción, y como no había nada escrito, le propusimos al director del programa del PIA que los informes o los dictámenes periciales deberían tener este formato. Y el encargado del PIA lo mandó al IDIF, y el IDIF, que consulta con el fiscal del Estado, agarran y lo vuelven un instructivo. Y dice, a partir de ahora los modelos de dictámenes periciales en materia de auditoría forense son estos. Pues hay un modelito, pero la verdad no ha sido muy analizado, ¿ya? Pero ese es el único modelo que hay. Ahora bien, ¿cuál es la orientación? Significa cómo hacemos esta revisión, estos trabajos. La auditoría financiera es una auditoría de gabinete. ¿Qué significa gabinete? El auditor va, se sienta en un escritorio y empieza a pedir todo, ¿ya? Y todo por escrito. Tráigame este mayor, este es balance, este documento. Todo trabaja así. Y lo hace de una manera retrospectiva. Es decir, recibe un balance, recibe un estado de resultados, ahí empieza a poner las marcas, dice, ahora quiero ver el disponible. El saldo del disponible el 31 de diciembre, ¿coincide con el arqueo de caja? Sí, muy bien. Quiero ver ahora unos 4 comprobantes hacia atrás, ¿no? Es decir, puedo ver el de septiembre, de junio, de marzo y de enero. Y además de esos meses quiero ver sus arqueos. Listo, es retrospectivo hacia atrás. ¿Para qué? Para emitir una opinión de cómo está expresado el disponible. Si está razonablemente expresado. Y si está razonablemente expresado, dirá, por ejemplo, nuestros procedimientos van a ser menores. Con esos 4 análisis de 4 comprobantes me basta, porque hacen arqueo una persona independiente al que maneja la caja y sus saldos siempre han coincidido. Por lo tanto, yo le voy a dar un enfoque más de carácter de atributo que sustantivo. Es decir, que voy a revisar, que creo en su control interno y voy a revisar menos saldos. ¿Qué pasa con la operativa? La operativa es hacer las operaciones de la entidad, pero en el presente con una proyección hacia el futuro. Y en la universidad les daba el caso de la toma de materias, ¿no?, de este semestre, que estamos observando los docentes. Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad de decir al auditor interno, ¿sabes qué? Haz una auditoría de este tipo, a la eficacia de la toma de materias que hay en la carrera. Entonces, el auditor interno, ¿qué va a hacer? Va a revisar, ¿ya?, pensando, esto debería mejorar. Y él ya piensa cómo funciona en otra facultad, ¿no? Dice, en tecnología es mejor, por lo tanto, veremos cómo está ahora y podemos proponer algo similar a los de tecnología. Pero vamos a analizar las retrospección hacia atrás, pero del pasado reciente. ¿Cuál es el pasado reciente? Este periodo. Lo que se está haciendo ahora, ¿ya?, es lo que está actual, vigente. Yo no voy a revisar un procedimiento del año 2020, porque esto ya no está funcionando, tengo que revisarlo. Pero sí voy a recomendar mejorar este proceso. Y lo primero que voy a pedir es que lo pongan por escrito, ¿ya? Porque no está por escrito, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con la especial? La especial es retrospectiva en los análisis y con proyección a fortalecer los controles internos. Esta auditoría es la más temida en el sector público. ¿Ya? Les daba el ejemplo de la auditoría de sueldos en la U. Vimos de que cuál fue la norma, el artículo tantos de la ley financiera. Pero para llegar a esto, la Contraloría previamente hizo una auditoría. Y agasó a los ejecutivos de la universidad, les dijo, señores, están fuera de la ley. ¿Ya? Y tienen que pronunciarse en tales días para decirnos cuándo arreglan. Y la universidad dijo, no, no vamos a arreglar porque no somos servidores públicos. Muy bien. Como no hicieron caso, el año que viene la Contraloría, si al siguiente año dice, señor, no se han hecho caso, por tanto, cargo. Ahora, a devolver toda la plata. Entonces, como ya les llegó un informe en proceso judicial, todo eso, nunca más en la universidad se ha pagado un salario por encima de él, lo que percibe el presidente. Lo mismo se hizo con impuestos, por ejemplo. Dándoles algunos ejemplos. En impuestos resulta que encontramos bastante actos de corrupción en las exportaciones. Y el principal motivo era la falta de control a las facturas de exportación. Le mandamos una nota de impuestos, dijimos, señores, el problema del comercio internacional en Bolivia está fallando por el tema de falta de dosificación de facturas de exportación. El presidente de impuestos dice, no es necesario porque cada uno lo hace a su estilo y lo hace en la imprenta o en la máquina que quiera. Lo puede hacer en Word, lo puede hacer en Excel. Porque puede ser que el comprador internacional esté en la China y quiera la factura en China. Y nosotros no vamos a dosificar facturas en China. También puede ser de que exista compradores de Qatar y ellos piden su factura en idioma árabe, ¿no? Entonces, que ellos hagan lo que quieran. Entonces, la idea no era esa, la idea era controlar, no importa el idioma, no importa, pero sí que se enteren de qué número para saber qué es lo que están exportando. Y como no quiso hacerlo, al año siguiente se encontró algunos actos de corrupción y resulta los primeros involucrados ellos. A partir de ese momento en impuestos todo se dosifica. ¿Me entienden? Ya cumplen porque esa recomendación de auditoría especial que no fue cumplida se ha vuelto responsabilidades, en algún caso civil, en otro caso penal. En la forense, ¿cuál es la orientación? Es retrospectiva en la investigación hasta el juicio más antiguo. Estaba el ejemplo de lo que sucedió en Cotas. Entonces, hay que investigar. La denuncia es de algo que han conocido hace poco. Pero hay que ver cuándo ha empezado a cometerse, ¿no? Y resulta que se había empezado a cometer desde el año 2013. Ha tardado un año, pero se ha investigado. El peritaje depende de la decisión del juez o fiscal o de las personas que contratan. Ahora, respecto a la evaluación del control interno. Aquí les ponía como ejemplo de que en caja disponible vemos que su saldo que hemos elegido para análisis de diciembre, de septiembre, de mayo, de junio, de marzo, todos coinciden con su arquero, ¿no? Entonces dijimos, control interno funciona bien. Por lo tanto, nuestro enfoque va a ser más de cumplimiento que sustantivo. Entonces, en auditoría financiera, primero hacemos evaluación del control interno. Y de aquí van a salir de esta evaluación del control interno. Y una vez evaluado el control interno, definimos cuál va a ser el enfoque. Vamos a definir el tamaño de la muestra. Vamos a definir el tamaño de la auditoría, es decir, qué es lo que vamos a revisar. Si creemos en sus controles internos, hacemos menos trabajo. Pero si no creemos en el control interno, hacemos más trabajo de carácter sustantivo, ¿ya? La operativa, prácticamente, su evaluación es de control interno. Aquí nos revisamos saldos. Aquí no hay números, no hay asientos contables. Hemos dicho que aquí son actividades, son programas, son procesos, procedimientos.
sistemas administrativos, algo que debería tener un proceso definido. Pero aquí solo sale control interno, ¿no? ¿Qué pasa con la especial? En la especial, la evaluación del control interno es opcional, puede darse o no. Por ejemplo, un año antes ya se dio la evaluación del control interno en la auditoría de la universidad. Se les dijo, señores, están incumpliendo la ley. Como no quisieron hacer caso, o programamos otra auditoría y nos vamos a hacer especial, pero no hacemos evaluación del control interno, porque aquí entramos directo al grano. Directo a revisar si en la planilla alguien gana más que el presidente y pare de contar. Aquí no hay evaluación de control. Ahora, ¿qué pasa en la auditoría forense? En la auditoría forense, control interno no existe, no aplica, porque esta auditoría es prueba. Es un informe que va a servir de prueba para un proceso penal. Es igual que el informe del médico forense. No le va a decir al juez, aquí he entrado a ver en esta violencia de familia, no hay control interno. Es directo el informe del médico forense. Y este sirve de base para una acción penal. Lo mismo ocurre con la auditoría forense. No hay control interno. El informe constituye prueba preconstituida para una acción penal. En el peritaje es lo mismo. O sea, cuando decimos no aplica el control interno, no significa que no podamos hacer un peritaje de control interno, pero simplemente es para hacer peritaje. Pero no hacemos, digamos, un dictamen con control interno. Pero pueden pedirnos que hagamos una evaluación del control interno pericial. Muy diferente, ¿ya? O sea, a lo que me voy puede ser de que en un peritaje, viendo un elemento como ejemplo que ya les mencioné anteriormente, el último proceso que le metieron al anterior alcalde era por comprar elementos de una empresa que no tiene el RUP, el Registro Único de Proveedor del Estado. ¿Ya? Entonces el fiscal a cargo del caso le pide al IDIF. El IDIF tiene un auditor forense. Dice, señores, estoy iniciando una acción. Y el juez le ha dado detención domiciliaria porque no está consciente de que lo que se lo acusa al exalcalde sea un delito. Que la compra que ha hecho constituya un delito porque la empresa no tenía el registro único de proveedor del Estado. Entonces el juez dijo, yo le doy esta acción de detención domiciliaria hasta que haya un informe de auditoría forense. Pero le piden al auditor del DIF, el auditor del DIF ya sabe, dice, no me voy a meter esto, porque mi informe tiene que servir de prueba. Y no hay un elemento contundente que diga yo, porque le falta un papelito, sirva de acción para meter a la cárcel a alguien. Entonces, pero sin peritaje pueden hacer. ¿Ya? Puede agarrar el fiscal, el juez también, puede agarrar decir que hagan un peritaje. Pregúntenle a alguien del ministerio que hace esta norma si el incumplimiento a esto va a ocasionar daño económico a la alcaldía y si se ha cometido algún delito en esto. Entonces aquí puede haber un informe pericial que informen del Ministerio de Economía en sentido de que ese elemento no va a ocasionar que no se le pague a la empresa, se le va a pagar. Lo que pasa es que la metodología de pagos del Estado, para facilitar, se hace a través de los RUPES. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la Universidad de Cochabamba, para pagar su consumo de energía a ELPEC, lo que hace es manda electrónicamente una solicitud de pago al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, con los técnicos asignados a las autonomías universitarias, revisa si la Universidad de Cochabamba tiene presupuesto, saldo en presupuesto de luz, energía. Y si tiene saldo, lo que hace el Ministerio de Economía es pedirle al Banco Unión
que traslade de la libreta de la universidad tanto de recursos a la libreta del FEC y el pago se ha hecho en La Paz. Así se paga a los proveedores del Estado. Pero si yo no soy proveedor del Estado, ¿ya? Y le hago algún trabajo a la alcaldía, le voy a cobrar, la alcaldía me va a detener el impuesto que corresponda y me va a pagar con cheque. Entonces aquí no ha habido más que una vulneración administrativa, pero alguien hizo notar que esto podía ser un delito, ¿ya? Entonces el auditor forense del IDIF de esa época, ya les dije que no duran mucho, ni en Cochabamba, ni en Santa Cruz, no, en Cochabamba, La Paz y Sucre. Y hablando con él me dice, no me voy a meter en esto. Pues no se va a meter, porque no hay conflicto, porque no pasa. Hemos dicho cuál es cómo medimos la auditoría forense con tipificación de delito. Entonces, para que salga este informe de auditoría forense, el auditor tiene que tipificar el delito. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les hablé qué significa tipificar. Preguntas, dudas. Bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, quedamos aquí. Está bien, Lice. Está bien, Lice. Listo, hasta el día miércoles, cuídense. Hasta el día miércoles, Lice. Hasta el miércoles, Listo, Lice. chao, chao, hasta el miércoles. Hasta el día miércoles, licenciado. Chao, hasta el miércoles.